Ahora, nuevamente nuestro texto está en Juan. Es el asunto de Lázaro, su enfermedad que termina en su muerte. Este tema lo hemos tocado muchas veces en diferentes estudios y sermones. Y lo que nos interesa aquí, vamos a limitar la lectura al versículo 3. Enviaron sus hermanas a él es Cristo, 11 del Evangelio según Juan, diciendo, Señor, aquí el que amas está enfermo. Esto es una tremenda fórmula, ¿no? que hemos de aplicar al caso de cada creyente enfermo. O sea, tanto al orar por ellos, podemos citar este texto, podemos orar y decirle exactamente lo mismo. Señor, al que tú amas, porque todos los creyentes son amados con un amor especial, electivo, eterno, incomprensible, que va más allá de lo que las palabras humanas pueden explicar, porque en su amor Cristo se entregó por cada creyente. El que tú amas está enfermo. Y este lenguaje, ¿no? Que lo mencioné en el estudio anterior, hay una lista de sermones y folletos, ¿no? Creo que nuestro folleto sobre la enfermedad de J.C. Ryle trae en la portada este texto. Y aquí, el que amas está enfermo. Ahora, oyéndolo Jesús dijo, estamos en Juan 11, ahora el versículo 4, esta enfermedad, vean lo que dice, esta enfermedad no es para muerte. Y eso es el mismo punto. En todas nuestras luchas y enfermedades, problemas en relación con nuestro cuerpo físico y su salud, llegaremos, si es nuestro destino salir de este mundo por medio de alguna enfermedad, llegaremos al momento cuando la enfermedad será para muerte. Pero el único que puede determinar esto es Cristo, es Dios. Y hasta que lleguemos a la última, si es que vamos a partir de este mundo por medio de alguna enfermedad, entonces hasta que lleguemos a ese momento, todas las demás enfermedades no serán para muerte, no acabarán con nosotros, no nos sacarán de este mundo. Pero en el contexto, ¿no? Hay que siempre tomar en cuenta esto, o es para muerte o no lo es. Y en el argumento que estamos sacando de este texto, la ilustración es importantísima. Lo que Cristo dice, esta enfermedad no es para muerte, más para la gloria de Dios. Esta frase se aplica a todas las enfermedades que llegan a todos sus creyentes. Son para glorificar a Dios. Aun cuando son de muerte o sean de muerte, son de igual manera para glorificar a Dios. Y terminaremos glorificando a Dios, recibiendo gracia, ayuda, y es gracia para morir, es gracia especial, es gracia para partir de este mundo que hemos visto en repetidas ocasiones, y no vamos a detenernos para ilustrarlo. Personas que se acercan a la hora de su muerte, y lo que el texto dice es lo que presenciamos, es lo que vemos, que están glorificando a Dios al partir de este mundo. Y en particular dice que esto es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por ella quiere decir por la enfermedad, en medio de la enfermedad. Ahora, esto fue nuestro tema en el estudio anterior sobre este punto. Y para avanzar un poco más el día de hoy, voy a repasar el bosquejo, ¿no? Los puntos que vimos son, primero, que tu enfermedad ha sido designado por Dios para tu bien. Es para nuestro bien.
para nuestro bienestar incluso, como vamos a volver a ver el día de hoy. Segundo, no debemos, por lo tanto, ver nuestra enfermedad o nuestra condición física como una maldición, sino más bien como una bendición. Si es para nuestro bien, tiene que ser una bendición. El texto aquí, Lázaro estaba con un pie en la tumba cuando Cristo dice, no, esto no va a terminar definitivamente con su muerte, sino que va a glorificar a Dios. Y no lo podían ver así en el momento, pero después sí, hasta el día de hoy sí, hasta el día de hoy, o sea, estamos 2000 años después y todos nosotros vemos todo lo que sucedió, los 4 días, la demora, todo el paquete, la desesperación de las dos hermanas, su reacción de reclamarle al Señor que si tú hubieras hecho tal o cual cosa, si hubieras intervenido, si hubieras venido, si hubieras actuado a larga distancia, esto no habría sucedido, etcétera, etcétera. Todo el asunto terminó no siendo esa maldición, sino una tremenda, increíble bendición para María y Marta y para, ¿cuánto más para Lázaro? Pero tercero, glorificamos a Dios cuando no nos dejamos controlar, esa es la palabra, quizás la mejor, por el pronóstico médico. O sea, el pronóstico médico nos va a influir, el diagnóstico médico nos va a impactar en algún sentido, pero no creemos en las probabilidades, ¿no? No creemos en las posibilidades, ni las probabilidades, ni en ese sentido en milagros que pueden realizar los médicos. Toda sanidad es divina. Y creemos en ese sentido, en la certeza de lo que esto significa. No confiamos ni en los médicos ni en la medicina. No estamos minimizando la importancia de estos medios. Son tremendos medios, pero no son más de lo que Dios quiere que sean. Y no pueden hacer más de lo que Dios quiere que hagan para ayudarnos en nuestras enfermedades. Todos estos asuntos llevamos años viéndolo, ¿no? A nosotros nos ha llamado mucho la atención el caso de varios médicos amigos en los Estados Unidos al ver cómo ellos mismos han pasado por luchas, por diagnósticos equivocados, por tratamientos que fallaron y cómo se han quedado perplejos y confundidos como médicos, ¿no? Pero como buenos creyentes siempre han regresado a este punto de no confiar en estas cosas y dejar estos medios en las manos de Dios para que sean usados para nuestro bien o no en cuanto a la recuperación de alguna enfermedad. Ahora, el próximo punto lo vimos. Hemos de pensar siempre, y aquí estamos hablando de enfermedades más serias, más fuertes. No estamos hablando de la gripa, pero en enfermedades que pudieran ser o traer algún riesgo o peligro a nuestras vidas, hemos siempre de pensar en nuestra muerte. Y hemos de transportarnos al día de nuestra muerte, entendiendo que lo que se dijo aquí sobre Lázaro no es para muerte, pudiera ser en nuestro caso para nuestra muerte. Y Cristo vincula directamente las dos cosas. Y esto nos enseña a prepararnos a morir anticipadamente. Eso es una disciplina en un sentido. Es una disciplina que en la época de persecución y lo que nosotros entendemos en Europa como la Inquisición, muchos creyentes contemplaban con cada persona llevada al juicio y amenazada con la muerte. Todos los demás creyentes se ponían a contemplar, a pensar, a reflexionar sobre la posibilidad de que pudieran ser los próximos, de que les pudiera ser en la providencia de Dios el tiempo, ¿no? En donde tendrían que entregar sus vidas
como mártires. Y eso es lo mismo con las enfermedades. Es algo sorprendente cuando de repente nos libramos de algo peligroso en la carretera, ¿no? Y dependiendo de qué tan peligroso, todos nosotros lo hemos experimentado, por poquito, ¿no? Por poco chocamos o por poco nos aplastaron, ¿no? O puede ser incluso sufrimos un accidente que pudiera haber sido gravísimo el asunto, pero de manera milagrosa nos libramos. Dios nos libró. Y de inmediato pensamos en, pudiéramos haber fallecido, pudiéramos haber muerto, ¿no? Pudiéramos estar ya en la presencia del Señor. Y esto es algo siempre saludable, siempre una bendición, porque nos recuerda de nuestra mortalidad, nos enseña, como lo dice el salmista, a contar nuestros días, a entender la importancia del tiempo y la realidad de que el tiempo, la estancia que Dios nos ha asignado para estar en este mundo es limitado. Ahora, el próximo punto, debemos siempre, para glorificar a Dios en nuestras enfermedades, debemos acercarnos a Dios. Y este tema, hay un texto, lo voy a leer, ¿no? No lo citamos en el estudio anterior. Incluso Lloyd Jones tiene un libro sobre este capítulo, es una exposición del capítulo 73 del libro de los Salmos. Y tiene un sermón fabuloso sobre este texto. Es el 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y luego dice que en Jehová ha puesto su esperanza. Este salmo en donde se descarriló, se desubicó, se desvió el salmista viendo la prosperidad de los impíos y luego comenzó a caer en la trampa de las comparaciones y comenzó a sentir envidia y celos y incluso cayó en la victimización y luego al final del capítulo, entrando al templo de Dios, al santuario de Dios, en el 17 comenzó a entender el fin. La versión antigua dice, entendí la postrimería de ellos, de los inconversos. Y comienza a entender la realidad hasta, hay una descripción espantosa de su fin, el fin de los inconversos, de los que se alejan de Dios. Y el salmista termina todo este proceso. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y aquí los que se alejan de ti perecerán. Y termina, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y las enfermedades nos obligan a acercarnos a Dios en forma especial. A veces en una forma extraordinaria nos obligan a eso. Pero el próximo punto lo vimos. Las enfermedades glorifican a Dios cuando nos vuelven personas más teocéntricas en vez de personas egocéntricas. Y esto es una cosa que vemos frecuentemente con muchos creyentes enfermos. Caen en la trampa de volverse cada vez más centradas en sí mismas y lo que quieren es simpatía, apoyo y obviamente las oraciones de los demás creyentes, pero en una forma exagerada pueden caer en esta trampa de pensar, no, como yo estoy enfermo, todo el mundo tiene que fijarse en mí, en mi necesidad, en mi enfermedad, cuando lo que deberían de hacer es concentrarse más y más en Dios. Él les hará, como vamos a ver terminando el día de hoy este punto, mucho más de lo que cualquier otro ser humano les puede hacer en medio de su enfermedad. Y su tarea es de conocer mejor a Dios y amar más a Dios. Y así le van a glorificar en la enfermedad
Y luego el siguiente punto que vimos es que no debemos comportarnos como los que no tienen esperanza, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Hemos en ese sentido, aumentar nuestra esperanza, incrementar nuestra capacidad de esperar, de confiar en Dios y de no comportarnos como los incrédulos que acuden a su religión falsa, acuden hasta la brujería, hasta todo tipo de medicinas, yo voy a decir medicinas experimentales en un sentido absurdo. Personas llegan a esos extremos y esto lo hacen porque no tienen esperanza, pero como los creyentes tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, por lo tanto, hemos de basarnos en eso y incrementar nuestra esperanza para glorificar más y más a Dios en medio de nuestra lucha. Ahora, el siguiente punto, y es el octavo que tengo aquí en la lista, es de usar nuestra enfermedad como una arma mortal en contra de nuestros pecados, como lo vemos con Pablo en 2 Corintios 12, mortificando, haciendo morir, haciendo combate mortal en contra de su soberbia por medio de su enfermedad física. Comenzó a luchar más y más en contra de su orgullo y humillándose, ¿no? Logró un combate exitoso en contra de su soberbia. Ahora, este es el punto que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Y el texto al cual vamos a pasar ahora es Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, por favor. Este texto nos proporciona una perspectiva de todo este asunto. En 1 de Pedro 5 hay una lista de exhortaciones en el contexto que vamos a pasar por alto para llegar al final del versículo 5. Bueno, vamos a leer a partir del 5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Este asunto de vestirse, desvestirse, de revestidos de humildad, el versículo 5 en 1 de Pedro 5, y el porqué de esta necesidad de humillarnos. Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Este texto que conocemos está en Santiago y es una cita del Antiguo Testamento del libro de Proverbios, pero vean lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce, para que nos exalte, para que nos saque de esta condición de humildad, es lo que quiere decir, cuando fuere tiempo, ¿no? A su debido tiempo, algunas versiones. Y obviamente el tema es que Dios nos va a sacar de la condición en que nos encontramos, la dificultad, la lucha. Aquí nuestro tema es la enfermedad, pero lo va a hacer en relación con nuestra humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es el punto que vamos a discutir. La forma para glorificar a Dios en medio de tu enfermedad es humillándote, humillándonos. Tan sencillo y como vamos a ver, tan fuerte este punto. Hay que humillarnos bajo la mano de Dios que nos ha afligido, que nos ha dejado enfermos, que nos ha sacado de nuestra zona de confort, de consuelo, que nos ha ubicado, ¿no? en una condición que a nadie le gusta. Yo no conozco a ninguna persona que se siente a gusto en su enfermedad. O sea, la enfermedad nos saca
emocional, física y psicológicamente de nuestra zona de confort, de consuelo, de comodidad, y nos hace sentirnos incómodos. Y como ya sabemos, ¿no? Esta incomodidad puede agravarse muchísimo, dependiendo de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Pero vamos a discutir este punto en el tiempo que nos resta, que son como 20 minutos, ¿no? Ahora, los puntos son muy sencillos, los voy a resumir. La manera para glorificar a Dios en nuestra enfermedad es humillándonos. Ahora, esta humillación la vamos a explicar en una forma de síntesis. Primero, esta humillación significa no pelear en contra de Dios. Y esto es la reacción instintiva de todos, comenzando con los inconversos y llegando a los creyentes. Nuestra naturaleza instintiva frente a cualquier cosa que no nos gusta, frente a cualquier cosa contraria a nuestra voluntad, frente a cualquier incomodidad, cuanto más cuando se trata de una enfermedad acompañada por fuertes dolores o un sufrimiento que no se acaba así, ¿no? Buscamos pastillas, buscamos calmantes, quisiéramos saber de inmediato de la mejor medicina, del mejor médico, del mejor tratamiento, porque queremos salir de inmediato de este problema lo más rápido posible. Y lo que tratamos de hacer es evadir, resistir o simplemente escapar o salir huyendo, ¿no? Del dilema en que nos encontramos. Ahora, esto es la reacción instintiva de cada ser humano y aquí no estamos criticando ni juzgando a nadie, estamos simplemente diciendo, esta es la reacción de todos. Y esto no hay que entenderlo. Tampoco estamos diciendo que es ilícito o pecado tratar de salir lo más rápido posible de la enfermedad. No estamos diciendo que es malo buscar medios, buscar remedios, buscar tratamientos y médicos legítimos. No, o sea, esto no es lo que estamos diciendo. Esto es lícito, esto es legítimo. Pero como ya lo comentábamos antes, no vamos a confiar en esas cosas. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre cualquier medio de sanación, cualquier medio, ¿no? De alivio o para sanar o para aliviar el dolor incluso. Cuando estamos enfermos, lo vuelvo a decir, hemos de resistir nuestra reacción instintiva de pelear en contra de Dios. Y entendiendo que Dios nos ha afligido con propósitos y esos propósitos normalmente son múltiples propósitos en nuestra vida, aunque hay muchos casos cuando es un solo propósito grandísimo, lo que puede estar de por medio en el asunto, normalmente son muchos, pero si comenzamos a pelear, si simplemente buscamos una salida, si simplemente estamos tratando de evadir o escapar o librarnos del dilema, estamos reaccionando equivocadamente. Porque esto no es humillarse, es tratar de librarte por algún medio, lícito o ilícito, de lo que te ha pasado o de lo que te está pasando. Pero los textos que hablan así son muchísimos y hay una lista aquí larga de citas, voy a dar algunos ejemplos. Cuando Samuel le entregó a Elí, el sacerdote, el mensaje de juicio en relación con su desobediencia y sus hijos, su reacción fue en 1 Samuel
Jehová es, haga lo que bien le parezca, haga lo que bien le pareciere. Esto es la mano de Dios y lo que estamos citando aquí del ejemplo de Elí es su humillación. Dice, esto es Dios, esta es la mano de Dios. La gente tonta no piensa en suerte, en la casualidad, piensa en los medios secundarios y un sinnúmero de cosas. No. Jehová esa es la forma de humillarnos. Dios está tratando conmigo. Esta es la mano de Jehová. Y de inmediato en su humillación dice, haga lo que a él le parece bien, ¿no? Que haga su voluntad. Y la forma en que Elí lo explica, haga lo que a él le parece bien, haga lo que bien le parezca, ¿no? A él. Y ahí se está humillando. ¿Por qué? Porque si hubiera pensado, no, haga lo que a mí me parece bien, ¿no? De inmediato entendemos el punto. Que Dios haga lo que bien le pareciere, ¿no? O le parezca en nuestro asunto. Es lo mismo con Job. Jehová dio, Jehová quitó, y esto en relación con la catástrofe cósmica que le sobrevino y sus múltiples enfermedades. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Sea el nombre de Jehová, voy a cambiar su lenguaje, sea el nombre de Jehová glorificado. La primera reacción de Job al principio de esta triste historia, que se vuelve a repetir más de una vez, ¿no? La cita aquí es del principio de la historia, pero no cambia la realidad de lo que pasó. Luego en el Salmo 39, escuchen lo que dice el salmista. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. En el contexto se refiere a la disciplina de Dios en su vida. No abrí mi boca, me quedé mudo, ¿no? Enmudecí, porque tú lo hiciste. La cita del Salmo 39. Estos son ejemplos de lo que estamos diciendo, de cómo no pelear, de cómo no resistir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Al reconocer, bueno, Dios sabe lo que hace, por qué lo hace, esto no surge de la nada, no es accidental, no es mala suerte, no es consecuencia de causas secundarias, nada de esto, ¿no? Es en cada ejemplo, y no voy a citar más, las personas reconociendo, tú lo hiciste, Jehová es, ¿no? El lenguaje es fuertísimo, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Y en el contexto, la forma para no pelear en contra de Dios es reconociendo la mano de Dios en el asunto. Ahora, segundo, estamos hablando de cómo humillarnos. Bajo la poderosa mano de Dios hemos de humillarnos, dice 1 de Pedro. Y el segundo punto es, hemos de someternos de entrada a la aflicción, a la enfermedad, ¿no? De entrada, someternos a lo que Dios está haciendo al afligirnos. Y esto es un tema gigantesco, porque, como ya lo hemos comentado, pudiera ser el comienzo de una enfermedad mortal. Hay que aceptarlo. Hay que someternos a esa posibilidad. Y lo que normalmente va a pasar es que no vamos a morir, ¿no? Incluso te lo vuelvo a decir, a menos que es el día señalado para tu muerte, no el tiempo que te acerca a tu muerte, no vas a morir. Pero de todas maneras hay que someternos a la enfermedad y sus consecuencias. Y ahí en esta frase, la enfermedad es una cosa, sus consecuencias son otras cosas que se relacionan, obviamente.
La aflicción es una cosa. Las consecuencias en el contexto de una enfermedad normalmente habrá algún grado de dolor. Claro que sí. Algún grado de incomodidad, algún grado de dolor puede haber en el contexto de las consecuencias de una aflicción o enfermedad. Puede haber una lista de pérdidas. Esas son consecuencias. Y estas pérdidas puede ser pérdida de dinero. Eso es increíble, ¿no? Es una cosa espantosa. No lo vamos a discutir. La gente que no comprende que cosas como el seguro social, como el ISSSTE, o como una póliza de seguros contra gastos médicos mayores, son frases importantes aquí, son medios que nos pueden salvar de una pérdida económica total. Son medios que este debate lo hemos tenido, no voy a mencionar a ninguna persona, pero créanme, este debate lo hemos tenido ¿cuántas veces? No, nos dicen que el ISSSTE no sirve. No, pero el seguro tampoco sirve. No, y así van. Y hasta a veces piensan que ni una póliza de seguros, ¿no? Que han contratado, que han comprado, que están pagando. No, no sirven, es lo que dicen. Bueno, pregúntales a los que se quedan sin ese tipo de apoyo, si sirven o no. Pregúntanles, ¿no? Yo me acuerdo de haber platicado con una persona y la persona me dice, no, tardan y no sirvan para una lista de cosas ligeras, claro que no sirvan. En ese sentido, a tu perspectiva es pesado, filas, burocracia, papeleo, haz tu lista. Pero si tú caes de aquellas escaleras, te lo aseguro, esas fueron mis palabras, de 50 a 100 mil pesos mínimo si vas a cualquier hospital privado, mínimo. Y si se trata de la cadera o de la columna, pudiéramos estar hablando de 1,000,000 de pesos, la pura cirugía. Entonces me vas a decir que no sirven estas cosas o vas a obligar a tus seres queridos, vas a obligar, en este caso yo estaba hablando en el contexto de la iglesia, vas a obligar a la iglesia a pagar por tu negligencia. O sea, porque tú no quisiste protegerte en ese sentido de lo que pudiera haber sucedido. Ahora es la obligación de la iglesia o de los hermanos o haz tu lista, ¿no? Pero ya salimos del tema aquí. No, estamos hablando de la aflicción y sus consecuencias. Y obviamente estas consecuencias van más allá de cuestiones económicas. Van más allá de gastos médicos, ¿no? Las consecuencias pueden ser muy desagradables. Pero el punto es de entrada, nos tenemos que someter a la aflicción y sus consecuencias. Esa es la manera de humillarnos. Es cosa de Dios detener o no algunas de esas consecuencias. Es cosa de Dios impedir o no algunas de estas consecuencias. Es cosa del Señor ayudar a minimizar algunas de estas consecuencias o no. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestras opciones se nos van a acabar en estas circunstancias. La sumisión no es una opción. Hay que someternos a lo que va a pasar. Someterte a la aflicción y sus consecuencias lo tendrás que hacer, lo tendremos que hacer tarde o temprano. Es tarde o temprano. Y las personas que piensan que no se van a someter, que no se van a humillar, están actuando en la forma más necia posible en un momento dado y están innecesariamente complicando el asunto.
Porque muchas veces la falta de sumisión tan solo va a empeorar las cosas, ¿no? Se van a empeorar. Y las personas que se quejan y se enojan y hacen un gran berrinche y comienzan a murmurar en contra de Dios, en muchísimos casos es como los niños, ¿no? Ahí están siendo afligidos, disciplinados, corregidos por sus papás, en vez de someterse, en vez de obligarse, en vez de humillarse, hacen un gran berrinche. ¿Y qué es lo que van a procurar? Más golpes. Estoy usando la palabra golpe aquí en forma simbólica, por favor. Más golpes, más aflicciones, más disciplina. ¿Hasta qué? Hasta que se sometan, hasta que se humillen. Y en ese sentido, es una tremenda lucha. Esa es una parte de la lucha con Job, porque le sobrevino una reacción en cadena tan rápido, tan pronto, ¿no? Se le colapsó su mundo entero. Y se vio obligado a someterse de manera total. No a medias, sino totalmente sometido, totalmente submiso a lo que le había pasado. Y ese es el punto aquí. La forma para humillarnos es la submisión total, no a medias. Es total. La submisión tiene que ser completa. Y obviamente anticipando lo que no sabemos. ¿Qué vendrá de esto? No sabemos. Haz bien lo que le parezca, ¿no? Jehová es, bendito sea el nombre del Señor. La reacción correcta es de submisión total. No vamos a ganar nada por la obstinación, por la rebeldía, resistiendo, no, menos endureciéndonos. Y hay personas que en vez de acercarse, en vez de ablandar su corazón, se endurecen. Se endurecen en contra de Dios. O sea, es nuestro tema lo que hemos visto en la miniserie sobre el enojo del hombre, la ira de Dios. Las personas enojadas en contra de Dios, en contra de sus circunstancias, en contra de terceros y en contra de sí mismas. La fórmula, el bosquejo que hemos usado en estos estudios, y su respuesta es, escuchan, Job 9, ¿quién se endureció en contra de él y le fue bien? ¿Alguien? ¿Quién puede endurecerse en contra de Dios? ¿Quién puede desafiarlo sin sufrir daños? ¿Sin sufrir más golpes? ¿Sin invitarle a Dios a que haga cosas peores? ¿Qué tipo de necedad? Aquellos que no quieren doblegarse, que no quieren ceder, que no quieren someterse, lo vuelvo a decir, tendrán que hacerlo tarde o temprano. Entonces, por eso la regla aquí es de entrada doblegarse, al principio someterse, no tardar, no demorar, no jugar. Las cosas tan solo se van a empeorar jugando con Dios así. Es absurdo, ¿no? Pero esto es nuestra tendencia. Es lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Es la regla en todo, en la lucha de disciplinar a nuestros hijos, es la lucha titánica que va por etapas a lo largo de su estancia bajo nuestra autoridad. Es un gran tema. Y van a estar en diferentes etapas de la vida, van a estar ahí a propósito desafiando, a propósito buscando rebasar los límites, a propósito actuando en contra de nosotros y motivados por su propia pecaminosidad. Y lo que pasa en cada familia, en cada hogar, en la relación de padres e hijos, es esa lucha titánica en donde los padres que no aprendan a someter a sus hijos,
O sea, o los hijos que no aprendan a doblegarse, a someterse, a ceder. Escuchen, si los padres son sabios, lo que va a pasar es lo que estoy diciendo. Es tarde o temprano. Van a doblegarse. Yo tengo un amigo, lleva años narrándome esta misma historia de cómo se encerró. Es un médico en los Estados Unidos. Él lo pinta, es que a veces la versión es un poco exagerada, pero lo pinta como si estuvieran encerrados unos días. Se encerró en un cuarto con su hijo rebelde y lo que dijo a su hijo rebelde es, nadie va a salir de aquí, ni tú ni yo, vamos a salir de este cuarto, de este recámara en donde estamos encerrados en la casa, hasta que tú te doblegas. Hasta que te sometas a mi autoridad, de aquí no saldrás. Y se quedaron encerrados por días, según la versión de este amigo, ¿no? A lo mejor su hijo nos va a decir que fueron unas horas, no sé. Yo sospecho que fue un par de días. Y esto es el punto. Hasta la humillación aquí es doblegándonos y aceptando anticipadamente las consecuencias, ¿no? Hasta que lleguemos a este punto, las cosas tan solo se van a empeorar, ¿no? Ahora, el próximo punto es, tenemos que reconocer, y tan solo vamos a mitad del camino aquí, tenemos que reconocer que merecemos peores cosas. O sea, hay que reconocer este punto. Es un punto tan fuerte. Es por su misericordia, la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. La cita de Lamentaciones 3. Nuevas son esas misericordias cada mañana. Pero ¿cuál es el punto de este texto? Algunas, si no me equivoco, esto lo cantan como un himno, creo que lo hemos cantado, no me acuerdo si usándolo en eso, en algún lugar, pero es la misericordia de Jehová que no hayamos sido obligados a pagar las consecuencias de nuestros pecados. Consumidos, es lo que el texto dice, ¿no? En Lamentaciones 3, 22 y 23. Lo mismo en el Salmo 119, 75. 119, 75. Vean, es la misma confesión. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora, ¿qué es esto? Es lo mismo. Es el salmista reconociendo la fidelidad de Dios de no disciplinarnos en conformidad con los méritos del caso. Esdras 9, escuchan, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Esto nunca sucede con ningún creyente, porque Cristo fue castigado en nuestro lugar. Lo que nuestros pecados merecen es el juicio eterno, el juicio del infierno, precisamente lo que Cristo sufrió en lugar de todos los creyentes. De tal modo que hay que entenderlo, las aflicciones y las pruebas son, en contraste y comparación con nuestros méritos, son cosas leves. En comparación con lo que habríamos sufrido para toda la eternidad, más que leves, ¿no? Incluso Pablo lo explica en cuanto a las luchas de la vida. Este texto que hemos citado 1000 veces, vale la pena volver a leerlo y usarlo como un ejemplo aquí. Cuando dice el apóstol Pablo lo que es al presente y su descripción, momentáneo, no es para siempre, es por un tiempo, leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y su argumento es que lo peor que nos puede pasar en contraste con la gloria venidera resulta ser leve.
resulta ser momentáneo, resulta ser pasajero, y desde la perspectiva de la eternidad lo veremos así. Y en ese sentido, cuando en Esdras, la confesión, en la oración, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, esto es siempre el caso. Esto siempre es así. Con cualquier enfermedad, con cualquier aflicción, el asunto es así. Si se tratara de méritos, ¿no? Hoy en la mañana estaba hablando con una persona y surgió esta ilustración. No podemos detenernos con la ilustración, pero de un problema en una iglesia en los Estados Unidos, en donde un pastor y su esposa en realidad perdieron a su iglesia en medio de un conflicto. Y esto pasó en el estado de Kansas hace ya creo que son como 12 años aproximadamente. Y en medio del conflicto, una iglesia de 300, 400 gentes dividida entre sí, en una tontería, divididos entre sí. Y la esposa del pastor, una hermana que nosotros la tomábamos como muy madura, muy entregada y dotada en su servicio para el Señor, salió de su boca este comentario de que lo que nos está pasando aquí con este conflicto en la iglesia, no lo merecemos. No lo merezco. Es lo que estaba diciendo. I don't deserve this. Y ese comentario siempre es peligroso. Siempre es peligroso. ¿Cuánto más cuando sale de la boca de un creyente? Es como si Dios nos estuviera haciendo algo indebidamente. Como si yo no merezco tal o cual trato de parte de Dios. ¿A de veras? Esto no es humillarse. No. Es tu soberbia, es tu orgullo, es tu autoimagen engañándote. Ningún creyente puede decir eso. Y no es la única vez que lo hemos escuchado. Hay una serie de ejemplos que a lo largo de estos años, ¿no? Increíblemente, estos comentarios los hemos escuchado a la boca de gente que vive al otro lado. Ajá. En Gringolandia, lo que decimos, ¿no? Y yo entiendo cómo piensan eso. Yo entiendo la reacción. Es la reacción de cualquier persona en un momento dado. Pero en un contexto cristiano, no, no, no. Es una parte de la lucha de Job, el pobrecito, ¿no? Y no tan solo Job. En algún sentido, es el diablo que te dice al oído, no, esto no lo mereces. O es la misma fórmula que hemos escuchado tantas veces. Dios no nos está tratando bien. No, la verdad es totalmente distinta. El cristianismo bíblico está basado en este asunto de que Dios, en su gracia, no trata a ningún creyente conforme a sus méritos. La palabra gracia habla de favor inmerecido, de favor no merecido. Entonces, hablar de algo como una aflicción, una enfermedad y no, esto no lo merezco. Y yo entiendo que esto depende de la enfermedad y del grado de aflicción. Lo entiendo. Pero esto no es humillarse. Take it up with God. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, díselo a Dios. Hay que decírselo a Él. A ver qué te dice.
A ver qué tipo de respuesta vas a recibir. ¿No? Ahora, el próximo punto, para humillarnos, y vamos a tener que terminar aquí. Debemos decir no a cualquier intento de vindicarnos, justificarnos, y esto hay que entenderlo, es muchas veces ante los ojos de los demás. Quisiéramos justificar, o vindicarnos en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de la lucha. Esto es otra vez lo mismo. Es la reacción de la carne, es la reacción del pecado, es la reacción de nuestra soberbia. Pero al reaccionar así, si nos estamos tratando de proteger nuestra imagen, lo que van a decir, lo que van a pensar, defendernos, etc. Entonces, ¿en dónde está la humillación? Lo comenté el domingo. Este asunto del envejecimiento es tremendo. En una parte de la ilustración hablábamos ahí están ex superatletas, ex superestrellas, ahora en su silla de ruedas, ¿no? Y siempre a lo largo de muchos años usábamos a Muhammad Ali, el boxeador, este cuate que se jactaba tanto de su capacidad física, de su cuerpo, etcétera, 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 hasta mofándose, ¿no? De otros y vanagloriándose, incluso usando el nombre de Dios en vano, y terminó horrible, ¿no? Algunos de ustedes se han de acordar de que en unos Juegos Olímpicos lo sacaron a prenderle fuego a la antorcha, y así temblaban sus manos y le estaban ayudando y apoyando para no caerse. Uh-huh. Y tan solo viendo al pobrecito, cuánta lástima. Y yo pensaba, cuánta vergüenza. La debilidad de este cuerpo y su vergüenza. Y el proceso de envejecimiento es la ilustración. Y llegaremos al momento cuando, ¿cómo vas a proteger tu imagen, tu autoimagen, ¿no? Y todo este asunto de los espejos y lo que piensan y la forma en que nos ven. Si te encuentras atrapado en una cama, ¿no? O paralizado o incapacitado, ya no puedes caminar, ya no puedes atender a las necesidades más básicas de tu cuerpo animal, entonces no te vas a humillar. ¿Te vas a librar de esa humillación? Te pregunto. No. Hay que humillarnos de entrada. ¿No? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, dice Pedro. Hay que hacerlo. Y esto es la forma para glorificar a Dios. Esto es lo que glorifica a Dios. Es algo tremendo, es una parte de lo que vemos en la vida de David. Mark nos lo va a predicar. El pobrecito sabe de todo lo que él mismo ha traído, la catástrofe al reino, a su propia familia, una mega catástrofe llega por su desobediencia, por su pecado, por su falta de arrepentimiento. Y lo que vemos en el momento de ser convicto y conducido al arrepentimiento, totalmente humillado. Salen a atacar, salgan a criticar, salgan a burlarse públicamente, y los que están con David lo quieren fusilar, quieren matar a los que lo están criticando y atacando. No. No dice David, no, Dios envió a estas personas para hablar en contra de mí. Más de una vez. Dios permitió que me hicieron estas cosas, miembros de su propia familia. ¡Cuánta vergüenza! Su hijo Absalón, qué vergonzoso todo lo que pasa ahí. Y David de principio a fin, no, esto lo merezco. Eso es menos de lo que mis pecados merecen.
humillándose una tras otra vez, ¿no? Para el resto de su vida, humillándose. Y eso es lo que tenemos que hacer. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí lo vamos a dejar. El tiempo se nos fue. Lo que quiero agregar aquí es esto, rápido para concluir. Hay que seguir leyendo aquí en 1 de Pedro 5, ¿no? Vuelvan a este texto que estábamos citando, en donde después de decir humillados bajo la poderosa mano de Dios, con esto vamos a concluir, dice, echando, después de decir, Él nos va a exaltar. ¿Qué es esto? No lo vamos a ver el día de hoy. Pero todas esas cosas tienen un límite, tienen una fecha límite. Y el Dios multiracional tiene múltiples propósitos que se cumplan en estas cosas. Por eso hay una fecha límite. Y cuando fuere tiempo, a su debido tiempo, las versiones modernas, ¿no? Al tiempo divino, al tiempo que Dios ha predeterminado. ¿Qué es esto? Cuando la aflicción haya logrado su propósito. Eso es una parte del argumento anterior. El pequeño que no se quiere doblegar innecesariamente está prolongando el asunto. Eso fue mi amigo. Estamos encerrados aquí 2 días, 2 semanas, hasta le decía a su pequeño, pudieran ser 2 meses, ¿no? Todo depende de ti, pero de aquí no saldremos hasta que te doblegas, ¿no? Hasta que te humillas. Y este es el asunto aquí, a su debido tiempo, a lograr sus múltiples propósitos, saldremos ensalzados, exaltados, en contraste con nuestra humillación incluso. Pero el texto para terminar dice, echando toda vuestra solicitud en él. Esa es la versión antigua. Y la fórmula, echando toda vuestra preocupación, creo que la versión moderna dice ansiedad. Todo este paquete, ¿no? Que nos incomoda, la ansiedad, que es un paquete psicológico, emocional, incluso de miedos, de múltiples cosas que nos dan miedo. Toda vuestra solicitud, toda vuestra preocupación, toda vuestra ansiedad en Él, sobre Él. Hay que echarlo. Es un simbolismo, la figura gráfica del griego es de acercarnos a una persona, llevamos una carga pesada, es como la mochila que ya no podemos sobrellevar, y la persona con su hombro, ¿no? Dice, échamelo a mí. Y se lo pasamos a las espaldas o a los hombros de esta persona. Eso es la figura de echar sobre él toda esta ansiedad, toda esta preocupación, o sea, dejárselo a él, entregárselo a él. Y esto lo hacemos orando, esto lo hacemos acercándonos a Dios en medio de la aflicción. Así se hace esto. Y el texto es tan fuerte, y es una lista de textos, pero se nos fue el tiempo, que dicen lo mismo. Pero el texto es tan fuerte porque la promesa dice, es tanto una afirmación objetiva como en el contexto del argumento, una promesa. Se lo estamos convirtiendo así en una afirmación convertida también en una garantía, así lo voy a decir, o promesa. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta frase se traduce mejor, a Él le interesa. Nuestras versiones en inglés es lo que dice, a Él le interesa, ¿no? ¿Cómo que no? A Él le interesa lo que sucede a nosotros, lo que sucede a vosotros. Y aquí el tema se abre más, porque es el corazón de Dios
abriéndose, en donde es el papá encerrado con su hijo, le duele más al papá que al hijo, le interesa más al papá que al hijo, ¿no? Lo siente más el papá que el hijo que está siendo disciplinado. Ese es el argumento del texto. A él le interesa, no es indiferente, no es ausente, no está viéndolo sin emoción, sin sentir una parte de la realidad de nuestra aflicción, ¿no? Es el argumento en Hebreos de que el sumo sacerdote que lo coloca en una forma negativa, que no se puede, el sumo sacerdote que no puede simpatizar con nosotros, ¿no? Que no puede sentir simpatía para con nosotros. Dice, no tenemos un sumo sacerdote así, sino es todo lo contrario. Tenemos un intercesor, mediador, sacerdote que simpatiza con nosotros. En la versión antigua, compadecerse. La cita es de Hebreos 4. No tenemos un pontífice, sumo sacerdote, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. No. Es una forma negativa para afirmar una verdad positiva. Se compadece. Es imposible que no se compadezca o que no se compadece de nosotros. Y ese es el argumento de este texto. En Pedro le importa, sí, y le interesa, aunque la palabra interesarse no es débil, porque es más que interesarse, ¿no? Y eso es lo que significa humillarnos. Y termino con esto. Aquí mismo en 1 de Pedro el texto, ¿no? Dice, hay que leer este texto para terminar. 4:19. Viene en un texto, el texto viene en el contexto de un argumento sobre los que son perseguidos y afligidos. Y dice 4:19, por esto los que son afligidos, vean el texto, los que son afligidos, y aquí pon tu aflicción, pon tu enfermedad, pon tu dificultad, pon tu dilema, pon tu problema de por medio en el texto. Los que son afligidos con estas cosas, pero ven lo que dice, según la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que sean afligidos con esta lista de cosas. Los que son afligidos según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es todo el argumento aquí. Es Jehová, es la voluntad de Dios, es la bondad de Dios, es la benevolencia de Dios que no nos deja. La gente que no lo quiere entender. ¿Cuántos años llevamos diciendo esto? Si fuera posible crecer, madurar y ser transformados y hechos más semejantes a Cristo sin aflicciones, esto es lo que sucedería. No es posible. No es posible. Y la imposibilidad no es de parte de Dios, es de parte nuestra. No es posible que seamos transformados y preparados para la gloria en el aspecto práctico de este asunto. Estamos hablando no de la justificación, no de la salvación por obras, no, nada de esto. Estamos hablando del lado práctico. Si fuera posible transformarnos sin aflicciones, esto es lo que sucedería, pero no es posible. Los que son afligidos según la voluntad de Dios encomiéndanle sus almas. Esto de humillarse es la misma cosa que este texto dice, encomendarle tu alma como al fiel Creador, y todo el argumento es la fidelidad de Dios en todo este asunto. Dios es fiel.
Y en la medida en que tu humillación llega a este nivel, harás el bien. El texto dice, encomiéndenle sus almas, encomendándole sus almas a Dios como al fiel creador que es, haciendo bien. Y este bien es glorificando a Dios, lo que hemos estado diciendo, haciendo bien en vez de mal, ¿no? La humillación misma es una parte de este bien, haciendo la voluntad de Dios en medio de estas circunstancias. Eso es lo que le glorifica como el fiel creador. Y encomendándole en oración tu alma. ¿No? Y cuán fácil es enseñar y predicar sobre estos asuntos, créanme, cuán difícil es la realidad del asunto, ¿no? La dificultad de esto, cuán difícil es. Pero no es imposible. Y por eso tanto énfasis viene en las escrituras animándonos, ¿no? a hacer esto. Y así lo dejamos. Padre, te damos muchas gracias por el tema, pidiéndote que sea de gran provecho en nuestras vidas en esta noche. Y en particular tenemos en nuestro corazón una lista de personas, una lista de circunstancias, una lista de aflicciones, una lista de enfermedades que tan solo tú puedes aliviar. Y te pedimos que ayudes a cada una de estas personas a humillarse, a doblegarse, a entregarse a tu soberanía, a tu señorío, a tus propósitos de gracia y amor en sus vidas, sabiendo que así tú serás glorificado en estas personas, en sus vidas, en sus corazones y ante los ojos de los demás, glorificado como el fiel creador que eres. Y por los que no nos encontramos exactamente en una situación así en este momento, por tu divina misericordia, no por ningún otro motivo, no nos encontramos muchos quizás en circunstancias así. Te pedimos que nos ayudes a tomar muy de pecho, muy en serio estos principios que hemos estado viendo aquí sobre cómo prepararnos para glorificarte en estas cosas que inevitablemente vendrán a todas nuestras vidas, en forma cíclica, en forma esporádica, enfermedades que no son para muerte, situaciones que no son el fin del mundo, y sin embargo cosas que nos obligan y nos obligarán a humillarnos. Pedimos esta ayuda tuya para humillarnos en este momento y entregarnos a tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.